acá como estar en Carta Abierta y haber surgido Carta Abierta fue un nuevo proyecto de construcción política, por lo menos para mí, porque sentí que ya, después de todo lo que pasó y pasé, no había un lugar de elaboración de ningún tipo. Y eso es muy importante, y eso realmente creo que hace que uno constantemente tenga una iluminación, además lo fraternal, la cosa que tiene que ver con una forma diferente de encontrarnos en la discusión política. Pero por otro lado, hay algo que a veces también se hace invisible acá. Porque se habla muy rápidamente del conurbano, de los punteros, del Gran Buenos Aires, con un desconocimiento brutal de las contradicciones, de lo que es la historia del peronismo, la historia del trabajo. Se sintetiza o se engloba sin hacer diferenciación. Y esto no es bueno, porque es muy difícil hacer lo que decía Horacio, el por qué la gente no está de acuerdo, o la gente o el pueblo, qué partes del pueblo. Coincido absolutamente que es imposible un proyecto nacional y popular que excluya a las clases medias. ¿Cómo se las interpela cuando se llegó tan a fondo? No por la acción del gobierno, por lo que significó la dictadura militar y el neoliberalismo en la cabeza de las clases medias. Esa es la confusión que no se puede tener. No se puede tener esa confusión, porque uno lo vive justamente ni más ni menos que en el sector docente, en donde sigue habiendo compañeros docentes comprometidos y demás con los sectores populares. Pero la reducción economicista de sus luchas hoy no es un elemento menor. El hecho que hoy se hubiese, por suerte, a pesar de todo lo que quiso hacer la prensa, para demostrar que era un fracaso y que no sé todo lo que le iba a pasar a los gobernadores por el acuerdo paritario, prácticamente no para ninguna provincia, y la que va a parar es Santa Fe con un paro por tiempo indeterminado. Digo, para que veamos algunas contradicciones en ese sentido. Pero a mí no me pone contenta que Santa Fe ni es por eso, simplemente lo que quiero hacer referencia es que cuando hay un paro docente en la escuela pública, el chico de la escuela pública no tiene clases, si es muy largo, sí te lo tiene el de la privada, pero hay docentes que trabajan en la escuela pública y también en la privada, y en la privada van a laburar. Y después el aumento es con el subsidio que da el Estado, o sea, con parte de los fondos públicos. Entonces, yo creo que cuando no se tocan estas cosas, aún por los sectores progresistas, es muchas de las cosas que ocultamos, y también es una concepción de clase, porque es muy fácil decir que los negros votan por el choripán, y esto otro, ¿qué significa? Este tipo de cosas. Yo creo que es necesario, con el compañero Nacho, estamos todos los días, no con cientos y miles de cooperativistas en el conurbano bonaerense. No es que estamos trabajando, en la Argentina trabaja desde un escritorio. Porque me parece más que fundamental, no hoy, es que esto lo conozcan a fondo. Porque ahí se está construyendo política que no se va a resolver porque se junte, que hay que hacerlo, del día ¿no? Porque ahí está la gente y los compañeros que por ahí estuvieron por alguna organización o por el municipio que les facilitó. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros estamos y nos dicen muchas cosas, cuando reconocen que vamos de nivel nacional, él para salud, yo en educación, hay compañeros de acá de Carta Abierta que están dando una mano para la parte de voluntariado, de estar cerca de esto. Lo que tenemos la absoluta convicción, porque lo vemos y lo vivimos, es que una vez que se autonomizaron y que están trabajando y que creyeron lo que no estaban seguros que iba a ser cierto, que cobraron, que tienen la tarjeta, que tienen la posibilidad de la capacitación, no son de nadie. No son ni del puntero del intendente, ni de barrio de pie, ni de esto ni de lo otro. Es mentira. Es subestimarlo creer eso. Nosotros hemos trabajado en las comisiones con ellos haciendo la línea histórica de su vida, del trabajo y del país. Y para terminar les voy a contar simplemente 2 o 3 cosas que a mí me conmovieron. Muchas. Nacho tiene, todos tuvimos.
un pibe, no sé, un pibe para mí tendría que ser de 40 años, bueno, digamos, entre la historia de vida, porque tenía que ver con formación política sin llamarle formación política, tenía que ver con construcción política sin bajarle línea de cómo se construye política, tenía que ver con muchas cosas que decimos acá, pero que parten del reconocimiento de que el pueblo también piensa, tiene memoria histórica y es capaz de construir la política. Este pueblo tan castigado que está habiendo en las cooperativas desde obreros, que empezaron a recordar en los encuentros que eran obreros metalúrgicos, cuentan la década del 90, hasta los pibes que miraban para todos lados y no tenían ninguna ganas al principio, porque a lo mejor iba a ser su primer laburo. Un compañero santiagueño, yo no lo podía creer. Dice, mi abuelo, me acuerdo de mi abuelo, nació en 1902, y que venía a Buenos Aires con 2 caballos desde Santiago del Estero al Mercado Central. Iba a Buenos Aires, venía acá al Mercado Central, volvía después de 15 días a su provincia, así fue manteniendo su familia, teniendo tierras, etc. A veces en el camino, cuando volvía, nos contaba que había terroristas. Fíjense que era en 1902 que había nacido el abuelo. A ver, bueno, este tipo de trabajo tiene que ver con la ubicación histórica. Posiblemente habría asaltantes, mira, en esa época estaban los conservadores, en el 30 le dieron el golpe a Irigoyen. Bueno, este compañero, como tantos otros, hoy está trabajando ahí después de haber pasado por Santa Fe, porque él, claro, viene de parte campesina, y cuenta todo lo que significó el asunto sojero. Entonces, no, es posible, a ver, si podemos entender, yo lo estoy entendiendo ahí, porque siempre nos devanamos la cabeza cómo se construye política. De lo que estoy segura es que lo que no podemos es responsabilizar permanentemente a los otros de las cosas que no se hacen. Unos límpidas personas de la centroizquierda con ideas y que están confundidos. Hay un concepto de para qué es el Estado y de este proceso político seguramente distinto. Y hay quienes creen, como decía Carlos, que ya no se terminó el kirchnerismo y se están preparando para el otro. Yo no digo que no hay que discutir con ellos. Lo que digo es que no es que los punteros del conurbano son una mierda y ellos son bárbaros. Esto es mentira. Esto lo tenemos que entender que es así. ¿Por qué? Y esto me hace enojar muchísimo porque los punteros del conurbano no les cree nadie. Ni la gente que está en el conurbano. Esta es la verdad. No necesitan escucharnos a nosotros para decir que los otros son punteros. La sobrevivencia dentro del campo popular es parte también de una forma política. Y la sobrevivencia de la gente que se va a las organizaciones, aún a las del MST, es muy similar a la del compañero que llegó por un puntero a una cooperativa. No es distinta, no jorobemos. Entonces, a medida que van teniendo autonomía, no necesitan más a nadie. Por eso cada vez son más escuálidas ese tipo de situaciones. ¿Por qué las sacan los medios? Y ahí sí yo critico a los medios nuestros. Porque avisan y baten y dan todas. ¿Saben la cantidad de miles de cooperativistas que están trabajando en el conurbano? No en obra solamente, en capacitaciones, en formación, etc. No vino ningún medio, ni los de Canal 7. ¿Me entienden? Esto sí. ¿Esto cómo no lo vamos a ver? Y decir, ¿qué les pasa? Para terminar, La Nación fue a una de las escuelas. Después de una movilización que se había hecho en La Matanza, a una de las escuelas, porque en el verano pedimos escuelas para que entren los niños también a las escuelas, muchos de los cuales no terminaron sus niveles de educación en las escuelas. Eso fue muy importante. Y vinieron creyendo que iban a encontrar el clientelismo, ¿sí? No sacaron una sola nota de las que hicieron, porque hablaron con la gente, hablaron con los capacitadores, etc. No es casual, no. Bueno, entonces sí lo que creo que es una deficiencia muy grande, los modos de comunicación que no pueden ser solamente diciendo que consiste el programa y demás, sino a ver cómo la vida de todas estas compañeros y compañeras que hoy tienen la oportunidad de volver a tener la cultura del trabajo y algo más importante, asociarse para trabajar y recomponer las relaciones sociales y colectivas, se puede llevar adelante, y si los grandes medios de difusión lo ocultan, es inadmisible que los nuestros, los más, lo que sería necesario
no estén a la altura de lo que tienen que estar, que no es informar, acá se largó el plan, sacar la foto, decir dos palabras, sino estar donde está la gente. Y creo que es parte, no sé si será la flecha, para nada va a ser así, pero va a ser parte de la flecha que hoy decía Horacio.